empezar? Hasta el Dios la bendiga. ¿Cómo estás, Gabriel? Dios te bendiga. Buenas Amén, tardes, hermana. Gabriel Vázquez. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces. Ya un ratito. Hola, Gabrielito. Ya, listo. Ahora sí, vamos a dar inicio a la escuela bíblica virtual de esta semana, hoy 17 de abril. Bienvenidos. Doy la bienvenida a Gerson Sullón desde Lima y también a Abigail Huertas desde la ciudad de Bagua también. Ahí los que están en Talara, ¿quién están? Aarón, Gabriel. Yo me encuentro en Lima y gracias a la tecnología es que podemos seguir avanzando, ¿no? Porque en cualquier lugar que nos encontremos nos podemos unir y eso le damos gracias a Dios porque Él vela por la ciencia. Bien, vamos entonces a iniciar. Damos la bienvenida entonces a todos los adolescentes. A ver, uy, Buenas tardes, hermana. hola Rebeca, Dios te bendiga Rebeca. Rebeca Silva, bienvenida. Bien, pero no quiere funcionar esto. Yo les había dado todo con GIF y ahora no quiere funcionar. Bien, vamos entonces a orar para iniciar, dándole gracias a Dios. Ahora sí, dándole gracias a Dios por la vida, la salud, por su misericordia. Como siempre, sabemos que todo lo que hacemos debemos ponerlo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por esta nueva semana, Padre amado. Gracias, mi buen Dios, por la vida de cada adolescente, Señor, que se ha integrado a este grupo, Padre amado, de Escuela Bíblica Virtual. Gracias por la vida de Gerson, gracias por la vida de Abigail, de Gabriel, de Rebeca, de Aarón, Señor, por la vida de Josué, de David Chávez, la vida de Vanessa, Padre, ayúdale, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú conoces la condición de cada uno. Conoces la necesidad, Señor, que nosotros tenemos de ti, Padre. Pedimos que nos perdones, que tengas piedad, Señor, de nosotros, porque te fallamos de alguna manera, Padre. Pecamos contra ti, Señor, muchas veces. Perdónanos, Señor, porque te ofendemos. Sabemos que por lo que hizo Cristo en la cruz podemos acceder a ese perdón, Señor. Por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, podemos, Padre amado, estar en comunión contigo. ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas, Señor? Tanto amor, Padre, mostrado en esa cruz. Gracias.
Pedimos también por todas las personas que están en los hospitales, las clínicas, Señor, luchando por su vida. Todos aquellos que han sido contagiados, Padre, de alguna manera, Señor, que están en cuidados intensivos, que están esperando un trasplante, tal vez, Señor, de algún órgano, Padre. Ten misericordia. Tantos niños, adolescentes, hombres, mujeres, adultos, Padre amado. Ten misericordia de ellos, Señor. Dales una oportunidad. Tú nos amas mucho, Señor. Y sabemos, Padre amado, que tu voluntad para nosotros es perfecta. Tu plan es perfecto. Tu plan es de bien y no de mal para con nosotros. Lo creemos, Señor. Gracias, Padre. Ahora permítenos, Señor, escuchar tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Llena, Señor, nuestros corazones. Danos inteligencia y sabiduría para recepcionar ese mensaje, ese consejo tuyo y sobre todo ponerlo por práctica, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de ti. Gracias, mi buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, chicos. Entonces seguimos, avanzamos. Vamos a ver qué tenemos para hoy. A ver. Hermanita, buenos días. Hola, Areli. Dios te bendiga, Areli. Buenas tardes, ya buenas noches. Ya son más de las 6 de la tarde. Ya es pasado meridiano, así que ya es la noche, ¿no? Llegó la noche. Areli, Arevalo. Muy bien. A ver, vamos viendo entonces. De los que estamos aquí dentro de la reunión. A ver, ¿qué vemos ahí? ¿Qué estamos viendo? Un libro, A ver, un libro. ¿Qué es? ¿Un libro cualquiera o es un libro específico? un libro de Atlas. Atlas, ¿verdad? Es un libro de geografía del mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces, no solamente nos habla del Perú, de la geografía del Perú, sino también nos habla de otros países, ¿no? Que abarca todo el mundo, toda la tierra. Este es, y estos libros mayormente, pues, ¿no? Contienen una gran cantidad de información. Y específicamente dice, ¿no? Como título, Atlas y geografía del mundo. Geo significa tierra, grafía, estudio o es el grafía escrito de todo lo que es la tierra del mundo. Vamos a ver. Aquí es otro libro de geografía, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos libros? A ver, Beca. En el primer en el primer libro habla sobre sobre la geografía del mundo y en el segundo habla sobre la geografía del Perú. Claro, ¿no es cierto? Solamente de la geografía del Perú, esa es la diferencia. Uno ya es más en particular, ¿no? Es del Perú. Y la geografía, bueno, aquí ya tiene que ver todos los países, ¿no? Cada país está incluido en este Atlas del mundo. Muy bien, seguimos. A ver, ¿qué tenemos? ¿Otro libro? Es otro libro de matemáticas, Ya, distinto a los dos anteriores. Es ya, un muy libro de bien. matemáticas. Ya, de matemáticas, muy bien. ¿Y este? Un libro de álgebra. De álgebra, ya. Pero, muy bien, muy bien. Ya, de álgebra. Pero escuchen, mire, este libro casi ya no se ve este libro, ¿ya? Pero en mis tiempos, hace muchos años atrás, se usaba este libro y era un libro, pero gordo, grueso, como un diccionario. Y estaban ahí todos los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, si era el baldor a veces había de primero hasta quinto, o había de solamente de primero, o solamente aritmética, y así, en este caso es álgebra. Pero ahí venían bastantes ejercicios. Incluso este libro no teníamos acceso para este libro y las profesoras a veces nos dejaban de este libro, la página tal hay un ejercicio y mire, solamente una compañera de estudios tenía este libro en su casa. La situación era que teníamos que ir, en ese entonces no había fotocopias, no había, como se dice, WhatsApp, tómale foto y me mandas la página, ¿no? Para realizar
ya. La tarea no había así. Entonces teníamos que ir a la casa de la amiga y copiar todos los ejercicios y no equivocarnos por ahí de una, de un asterisco, de una coma, de un signo, ¿no? Si me equivoco, el signo menos con el signo de división y algo así. Entonces no podíamos equivocarnos, si no, no me iba a salir ¿no? El resultado de la operación. Entonces, la diferencia entre este libro es específica, ¿no? De matemáticas de primero, dice, ¿no? Uno. Me supongo que es de primero de secundaria. A lo que contiene este Baldor, el Baldor, ese es el autor, se llama así, Baldor era su apellido, ¿ya? Este libro contiene, no es un libro pequeño de 100 hojas, ¿ah? Era un libro grueso, y hasta ahora. Y este era la carátula, así era, me acuerdo, este libro, que yo le tenía un terror a este libro, ya, porque, y ahí incluía también tanto ¿cómo se dice? Los ejercicios para hacerlos también, como al último estaban solamente ya la resolución, ¿no? Solución. Bueno, entonces, vemos aquí dos clases de libros, ¿no? De geografía, una del mundo, una del Perú, una de matemáticas, específicamente de primer grado, de primero de secundaria, y un álgebra de Baldor. ¿Me podrían decir cuál será el tema para esta tarde, a raíz de estas figuras que le he presentado? Miss, la A ver. Biblia, el libro sagrado. Ah, muy bien, de la Biblia. ¿Quién más? A ver, alguien más puede emitir una opinión? A ver, él dice que es de la Biblia porque ve varios libros. Bien, no tengan miedo, pueden opinar y todas las opiniones son válidas, ¿ah? No crean que, ay, voy a decir algo mal, me vaya a equivocar. No, pueden opinar, ya, con toda confianza. A ver, ¿quién más me dice de qué se tratará? Mónica, las Sí, dime. aventuras de la Biblia, las La- aventuras de la Biblia. Muy bien, a ver, las aventuras de la Biblia. Están bonitos esos títulos que ustedes le están dando, ¿ah? ¿Cómo me dijiste, Sarón, en antes? La Biblia, La Biblia, el libro sagrado. el libro sagrado, nos estaba diciendo Aarón. Y Areli me dice las aventuras de la Biblia. Muy bien. ¿Qué más? ¿De qué tratará el tema en esta tarde? A ver, ¿quién más me dice esta presentación de los libros? Bien. Entonces, como presento aquí, ¿no? Cada libro está escrito o hecho para algo específico. Aquí este atlas me enseña, ¿no? La geografía de todo el mundo. En cambio, este otro libro me enseña la geografía solamente del Perú, ¿verdad? Este libro es para matemática, nada más, de primero de secundaria. Este es de álgebra, también específicamente. Muy bien, entonces, por ahí alguien lo dijo, ¿no? ¿Qué trata el tema de hoy? Con esta figura, ¿qué me dicen? Se trata de la La Biblia, Biblia. de la La Biblia, muy Biblia. bien, La de la Biblia. Biblia, que es la palabra de Dios. Pero vamos a ver, esta es la Biblia, ¿verdad? ¿Qué libro es este? La Biblia. ¿Y de qué nos habla la Biblia? ¿De qué nos habla? Sobre De las todos los, enseñanzas de Dios. ¿De qué? De de todos Dios, los, muy bien. de todos los acontecimientos que pasaron en la historia. Bien, de todos los acontecimientos para El ahí. inicio del mundo. Del inicio del mundo, muy bien, Gabriel. ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber cuando nos refieren a la Biblia? ¿Qué significado tiene para nosotros? Y me han dicho que del comienzo del mundo, está bien, también nos habla, ¿no? Cómo Dios creó el mundo, cómo se inició todo desde un principio. Habla de la palabra de Dios. Habla claro, también es la palabra, ¿verdad? Es la palabra de Dios. ¿Y por qué será importante la Biblia? ¿Qué será importante?
¿Es importante este libro o es un libro cualquiera así como matemáticas? Es importante. Es importante porque fue creado por Dios. Fue creado por Es Dios. Y importante también porque nos nos guía dice la el verdad. camino. Muy bien. Gerson decía por ahí algo, nos guía la verdad, ¿no? Y no le relata la historia, la verdad y las profecías que se están cumpliendo. Las profecías, muy bien, también nos habla. O sea, es un libro que muy antiguo que habla del futuro, ¿no? Podríamos verlo ahí, podríamos decirlo así, porque este libro está escrito hace más de 2000 años, más de 2000 años, unos 3000 años, 3500 años. Pero sin embargo, todas esas escrituras se están dando ahora, ¿verdad? Todo lo que estaba escrito a través de los profetas, inspirados por Dios, porque esta palabra que la escribieron, en realidad la escribieron hombres, pero eran inspirados por Dios. Dios les revelaba lo que tenían ¿no? que escribir en ella. Y como dice Gerson, ahora esas profecías se están cumpliendo, estamos viendo que se cumplen. A ver, ¿cómo qué profecías se estarán cumpliendo? Si más o menos sabemos algo. A ver. ¿Qué profecías? Como, como en Apocalipsis decía, pues, que a veces las pestes iban a llegar al punto que tantos hombres iban a tener guerras. Hermanita, Muy bien, las guerras, plagas, las las plagas, plagas, ajá, muy bien, enfermedades, plagas, que nos dice Gerson, nos La dice segunda venida del, Areli. ¿Qué más, Gabriel? la segunda venida del Señor. También nos habla de la segunda venida del Señor. Bien. ¿Cómo fue la vida de Jesús en la Ta- tierra? También nos habla, claro, nos habla del Salvador, ¿no? Porque ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento que iba a venir un Salvador y en el Nuevo Testamento se cumple esa palabra, ¿no? Y se sigue cumpliendo. Ya hermanita, que que, también en Israel ha llegado ajá, un falso Mesías. ajá, muy bien, estás al día, muy bien en las noticias, ya salieron, ¿verdad? Que hay un falso Mesías en Israel y lo están adorando los propios israelitas, ¿no? Piensan que él es el Mesías. El Mesías ya vino hace más de 2000 años. Y dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea que ellos, para ellos Jesús no ha venido. Recién está viniendo, ¿no? Y están adorando a ese falso Mesías. Bien, entonces, el tema para hoy, ya, el tema para hoy que tenemos es Dios nos habla en la Biblia. Dios nos habla en la Biblia. ¿Ya? Entonces, el objetivo para hoy es, ay, ay, ay. Bien, entonces, el tema para hoy es Dios nos habla en la Biblia, ¿ya? Y el objetivo, la meta que tenemos en esta enseñanza es entender que Dios nos habla por la Biblia. Otro objetivo es desear aprender también de la Biblia, tener conocimiento de ella. Para eso son estas clases. Para eso es una escuela bíblica de niños, para eso es, ¿no? es el objetivo de una escuela bíblica de adolescentes. También hay escuela bíblica de adultos, ¿no? Para aprender de la Biblia. Pero eso tiene que también, ¿no? Acompañado del deseo en nosotros. O sea, nadie nos puede obligar. Yo no sé si alguno de ustedes está en esta clase por obligación o porque de repente papá, mamá le dice, no, tienes que entrar a la clase, te advierto, te digo, y los sienta ahí y los obliga a ver. No, tiene que haber un deseo en nosotros de aprender, de querer conocer. ¿Ya? Y el otro objetivo para esta clase es obedecer también lo que dice la Biblia. No solamente es aprender de repente fechas, nombres, sino también, ¿no? tener la palabra de Dios en nuestros corazones para obedecerla. Ya, muy bien. Entonces, seguimos ahora. Eh, a veces la gente o nosotros, los seres humanos,
Tal vez en algún momento hemos pensado, ¿no? Si solamente supiera la voluntad de Dios para mí. ¿A cuántos de ustedes, ¿no? Yo sí me lo he hecho muchas veces antes de conocer a Dios, ¿no? ¿Cuál sería mi destino, como decimos, ¿no? Cuando no conocemos de Dios hablamos de destino, de suerte, pero cuando ya conocemos la palabra de Dios, ya no existe destino, no existe suerte y mala suerte, ¿ya? Aquí existe la voluntad de Dios, cuando nosotros ya conocemos de la palabra de Dios. Ya existe la voluntad de Dios. Y la Biblia nos habla, ¿no? De lo que Dios quiere para nosotros. A veces como ustedes todavía, ¿no? Que están en adolescencia, a veces hasta los jóvenes, se preguntan esto, ¿no? De la voluntad de Dios cuando quieren, ¿no? Hacer alguna decisión sobre su futuro. Por ejemplo, en la etapa que ustedes están, ya van a terminar algunos su secundaria, ¿no? Y ya están pensando de repente por alguna carrera, ¿no? Optando por alguna carrera, estudiar algo, una profesión, ¿no? Pero solamente pensamos nosotros, por decirlo así, de una manera carnal, o sea, yo nada más. Ah, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser, por ejemplo, ingeniero, quiero ser doctor para salvar vidas, ¿no? O quiero ser abogado para ayudar a los pobres, algo así, ¿no? Pero nos hemos puesto a pensar cuál es la voluntad de Dios. Háganselo ustedes, ¿no? Personalmente esa pregunta. De repente todavía se les ha ocurrido ¿no? Por la mente, pero yo sí, cuando he tenido, por ejemplo, así 10, 11, 12 años, he llegado a esa etapa de la adolescencia en que algunos están en esa edad, y me he preguntado, ¿no? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? Pero yo hasta esa edad no conocía la Biblia, no conocía la palabra de Dios. Entonces, a veces nosotros como seres humanos tenemos que tomar o hacer decisiones. A veces esas decisiones son muy importantes, ¿no? Y queremos saber la voluntad de Dios. Algunos no, porque cuando no conocemos de Dios no nos interesa, ¿no? Y hacemos lo que queremos, tomamos nuestras propias decisiones y a veces nos va mal, a veces nos va mal. Pero como ya les digo y les vuelvo a repetir, cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios, ya no existe suerte. Ah, que tuvo suerte, que por ahí, o tuvo mala suerte, o que voy a probar, ¿no? Por ahí la suerte, no. Ahora aquí, dentro de las cosas de Dios, nosotros hablamos de la voluntad de Dios. Y algo que debemos saber es que la Biblia nos habla de esa voluntad, de la voluntad que Dios tiene para nosotros. También encontramos en la Biblia una historia, en la historia de Moisés, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto. No sé si algunos se acuerdan de esta historia, ¿no? Dios estaba allí en medio del desierto, cuando ya estaban rumbo a esa tierra prometida. Dios hablaba al pueblo de Israel, pero usaba Yo la sí vida de vi. Moisés. Sí, se acuerdan, ¿verdad? Ya le hemos hecho esa clase. Entonces, Dios hablaba por medio de una nube. Le hablaba a Moisés, pero siempre ha sido la palabra de Dios, ¿no? Ahora, Dios, ¿cómo nos habla? ¿Por medio de una nube? No, porque yo no salgo de repente a mi ventana y veo el cielo y miro una nube y Dios me está hablando. No. ¿Cómo puedo saber yo la voluntad de Dios en este tiempo? Por medio de su palabra, que Nuestra es la fe. Biblia. Claro, por medio, claro, tener fe también, como dice Areli, ¿no? Por la fe yo creo en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? O sea, ¿qué me lleva a saber que este librito es la palabra de Dios? Mi fe. Yo creo, porque estoy creyendo que es lo que dice Dios. Ahí puedo, ¿no? Aplicar lo que me dice Areli, la fe. Porque lo estoy creyendo, ¿no? Que esta palabra, este libro, con muchas hojas, es lo que dice Dios. Tengo que usar la fe.
para creer, ¿no? Porque a veces sí, ¿cómo sabes que es el libro? Mucha gente o muchos jóvenes, ¿no? Ponen como objeción eso. ¿Y cómo sabes que es la palabra de Dios? ¿Quién dice que la ha escrito? Si eso lo han escrito hombres. Dios no ha bajado, en verdad tiene Dios, esta palabra la escribió hombres, pero hombres que Dios escogió y que Dios ministró con el poder de su Santo Espíritu para dejarnos su voluntad expresa para toda la humanidad. No la escribió solamente para el pueblo de Israel, la escribió para toda, ¿no? Para toda la humanidad. Su mensaje es para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel. Vamos a ver. En el libro de Éxodo 19, que ahí vamos a tomar, ¿no? Este es el texto que vamos a tomar para desarrollar el tema. Éxodo 19, versículo de 1 en adelante, nos habla cuando los israelitas llegan al desierto del Sinaí. Ya tenían como 3 meses de haber salido de Egipto y llegan a un lugar que se llama la región de Refidín, ¿ya? Que conducía al desierto del Sinaí. Y ahí acampan. Vamos a ver lo que dice Éxodo 19. Aquí lo tenemos relatado. Entonces, ahí Dios los hace acampar porque Dios tenía un propósito en medio de ese monte que se llama Sinaí. Ahí le da Dios a Moisés las tablas de la ley. Ahí le da las tablas de la ley. ¿Ya? Pero hay dos cosas, vamos a ver. Mientras que los israelitas estaban en el Sinaí, ¿qué pasó? Primero, Hermanita, ellos reciben. ¿Sí? Dime. Areli. ellos hicieron, sí, hermanita, ellos hicieron con el oro que Moisés les dijo que trajeran, hicieron una estatua. Claro, hicieron un becerro, un ídolo de oro, ¿verdad? Que era el becerro y lo adoraron. Mientras que Moisés se fue a recibir esas tablas de la ley, 40 noches y 40 días estuvo en ese monte, muy arriba, 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 arriba de ese monte. ¿Y qué pasó? Entonces el pueblo no aplicó la fe, no esperó. ¿Qué hicieron? Ah, ya no viene Moisés, ya seguro murió, no va a venir, nos ha dejado aquí en el desierto, hagámonos un Dios, decían ellos, ¿no? Y se hicieron un becerro de oro, como dice Areli, ¿no? Porque así está escrito, se hicieron un becerro de oro y querían adorar, estaban ya adorando, y cuando se cumplen los 40 días, ¿no? Baja Moisés y se encuentra con eso, que en lugar de esperar que ya él bajara, que sabía que iba a que, ¿no? La fe tenía que estar en que él iba a llegar, pasar el tiempo, tenía que llegar. Sin embargo, ¿no? Ellos quisieron hacerse su Dios y creer en un Dios y se hicieron ese becerro de oro. Bien, entonces vamos, dos cosas pasaron mientras que los israelitas estaban en el Sinaí. Recibieron la ley de Dios y fueron enseñados ahí, ¿no? A través de esa ley, cómo Dios quería que ellos vivieran. Dos cosas contenía esto, estas tablas. Esa ley les iba a hablar cómo Dios quería que se conducieran en la nueva tierra que Dios les estaba dando poseer. Otro punto era que empezaron, ¿no? A trabajar juntos también como nación. Dios estaba, con estas dos tablas de la ley, Dios estaba haciendo un pacto con ellos. Se estaba haciendo, ¿no? Su pueblo, los estaba tomando como pueblo, como hijos de Dios. Eso era lo que quería Dios con esta ley que les estaba dando. En esos, ¿qué cosa era un pacto? En esos días, en esos tiempos, habían dos tipos de pacto. Uno era el acuerdo, no, el pacto es el acuerdo entre dos personas iguales, en que cada uno perdía su derecho de actuar independientemente. El otro era un pacto entre dos personas que no eran iguales. O sea, uno dueño y un esclavo, un esclavo. Esto era nuestra clase de pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Esta era la clase. ¿Quién era el dueño? El Señor, Dios. ¿Y quién era el que tenía que obedecer? El esclavo, que era el pueblo. En este pacto, el más fuerte de los dos hacía una promesa o daba un regalo al débil. En este caso, es Dios el fuerte.
que nos da promesas a través de la obediencia de estas leyes que nos estaba dando. Un regalo. Dice que el que obedecía las leyes, ¿no? Estaba bien delante de Dios, ¿no? Iba a tener la vida eterna. Dios les hacía esa promesa, un regalo. Entonces dependía de la acción del más débil, que en este caso era el pueblo o el esclavo, ¿no? Obedecerla para que se cumpliera esa promesa que Dios nos estaba haciendo. Vamos a ver entonces. Desde que salen de Egipto, como vimos la vez pasada, ¿no? Casi fueron 3 meses cuando llegan al monte Sinaí, ¿no? Desde que Moisés los guía ya por el desierto, tuvieron que pasar, mire, ¿se acuerdan? Pasaron por el mar. Ya ellos venían, los venían siguiendo. ¿Quién los venía siguiendo a los israelitas cuando ellos salen de Egipto? Los egipcios, Los egipcios. ¿verdad? Los egipcios venían siguiéndoles, ¿no? Y se encuentran con el mar. No tenían para dónde ir. No tenían para dónde ir. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dios hace ese gran milagro de abrir ese mar rojo y que el pueblo de Israel pase en seco por ese lugar. Fue algo extraordinario, donde todos los pueblos, los demás pueblos de alrededor se enteraron de esta gran hazaña de Dios y le temían al pueblo de Israel le temían, porque sabían quién era su Dios. Y esta es una enseñanza, nos da una enseñanza muy grande para nosotros los hijos de Dios, que tenemos un Dios que todo lo puede, que nada es imposible para Él, y es una enseñanza espiritual grande para nuestras vidas como creyentes, porque nos muestra que ese mar rojo es cualquier problema que nosotros podamos tener en la vida, cualquier obstáculo, para Dios nada es imposible, porque solo Dios puede actuar sobre ese problema. Como en este caso, el problema para los israelitas, ¿cuál era? Para escapar de los egipcios, era el mar. Porque ¿quién se aventaba al mar? Se ahogaban. Y eran miles y miles de israelitas. Habían niños, ancianos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, bebés, mujeres embarazadas. Pero Dios hace ese milagro, mire, y abre el mar rojo. Ese es el Dios en que nosotros hemos creído y en el que nosotros predicamos y enseñamos de él. ¿Ah? Entonces, una de las grandes, como se dice, maravillas, prodigios que hizo el Señor fue abrir. Este milagro está comprobado por la ciencia, porque hace ya como 10 años atrás se ha comprobado de que al fondo del Mar Rojo están los carruajes, ¿no? Y se puede decir, ya no los cuerpos de los egipcios, porque ya se deteriora ese cuerpo, volvió al polvo, pero sí han encontrado, ¿no? Las espadas, los carruajes que están en el fondo ahí, todos ya oxidados. O sea, así mire, Dios mismo hace que con el tiempo se compruebe lo que la Biblia dice, ¿no? Que quedaron ahí bajo. Después, cuando pasaron los egipcios por ahí, ¿qué pasó? Se cierra el mar, ¿no? Ya habían pasado los israelitas y comienzan ellos a perseguirlos, pero Dios Y se cierra el ahogan. mar y ¿qué pasa? Se quedan ahí, se ahogan. O sea que no Sí. llegan a capturarlo a los israelitas. Dios los salva. Entonces, nosotros espiritualmente, cuando estemos ante algún problema, pensemos en este Dios, recordemos este Dios que tenemos, que es un Dios de poder que puede hacer milagros también en nuestras vidas, cual sea el problema que nosotros podamos afrontar, es un Dios que nos abre camino en medio, ¿no? En medio del problema. Puede ser la enfermedad, puede ser una necesidad económica, puede ser que me sienta solo, no sea cual sea la situación. Dios nos abre camino. ¿Amén? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Esos meses Dios los guió, estuvo con su pueblo, los ayuda a pasar, a cruzar ese mar, les da maná del cielo porque no tenían que comer, es un desierto, no había que sembrar en el desierto, no había agua, sin embargo el Señor también les da de tomar de una roca, el Señor hace que fluya agua. ¿Sí? Dime, Areli.
tuvo su futuro. A ver, tuvo un futuro para ellos, tenía un plan, pues. Dios tenía un plan. O sea, el futuro del pueblo de El Israel estaba en las manos de Dios. Sí, ¿cómo? Dime. tenía su Tenía un futuro preparado para ellos. Muy bien, ¿qué pasó? sí le había dicho. Bien, ahora, vamos a ver, entonces llegan al monte Sinaí, acampan ahí, al lado de la montaña. Moisés sube, sí, dime, sí, se te escucho entrecortado, dime. Ya, entonces Moisés acampa junto con el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. Él sube a la montaña a hablar con Dios. Dios le da un mensaje muy especial para que se lo hable a todo el pueblo de Israel y le dice, este mensaje fue el que le dice, ¿han visto lo que hice con los egipcios y saben cómo los he cuidado en maneras muy especiales, como si estuvieran encima de las alas del águila? Si me obedecen, van a ser mi pueblo especial. También van a ser una bendición a todo el mundo. Mire lo que les dice Dios. Han visto lo que hice con los egipcios y saben cómo los he cuidado. O sea que ellos eran testigos, todo el pueblo de Israel era testigo de las maravillas que Dios había hecho. ¿Qué cosa había hecho con los egipcios? No los dejó que se acercaran, que los tocaran a los israelitas. Ellos, el faraón con todo su ejército venía a matar, a destruir al pueblo de Israel. Venía todo un ejército con caballos, flechas, espadas. Iban a masacrar al pueblo de Israel. Pero sin embargo, Dios no permitió porque eran su pueblo, sus hijos, que Dios los había ya tomado como hijos. Y cuando Dios nos toma como hijos, no permite que nadie nos haga daño. Eso tenemos que entenderlo. Tal vez ahora ustedes están, como se dice, ¿no? Bajo el cuidado de papá, de mamá. Toda necesidad les provee papá, mamá, pero en algún momento de sus vidas van a recordar estas palabras y van a saber que tienen un Dios de poder. Vamos a enfrentar dificultades. Vamos a enfrentar momentos difíciles de las cuales tenemos que recordar que tenemos un Dios todopoderoso que no ha cambiado. Ese mismo Dios que abrió el Mar Rojo en el pasado todavía tiene poder. O sea, Dios no ha cambiado. Pasado miles de años, ¿y qué crees? ¿Que Dios ya no tiene poder para hacer milagros? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos sigue siendo Dios. Y no ha cambiado. En Él no hay sombra de variación. Mira lo que les promete. Le dice, si ustedes me obedecen, van a ser mi pueblo muy especial. Y también van a ser bendición a todo el mundo. Oye, el pueblo de Israel hasta ahora es de bendición para todo el mundo. Ustedes saben que los, ¿cómo se dice? Los inventores de todas estas cosas, tecnologías que ahora tenemos en estos tiempos, han venido de los judíos, de los israelitas. Ustedes se ponen a ver, la mayoría son israelitas, inclusive hasta de las vacunas. Ahorita con lo que respecta a Israel, Israel ya va a Decir, poder andar sin mascarillas va a poder andar, sin mascarillas. Entonces ellos están bastante avanzados y son una bendición para el mundo, porque Dios está cumpliendo con ellos su promesa. ¿Ya? Dios no puede mentir. Dios tiene promesas para nosotros, para cada uno. Tiene promesas para Areli, tiene promesas para Rebeca, tiene promesas para Gerson, para Abigail, para Aarón. Entonces, nos cumple, ¿no? Con Israel la promesa que les hizo. Son de bendición para todo el mundo. A ver, ¿qué hizo entonces Moisés? Juntó a los líderes y les dijo todo lo que había dicho Dios. Entonces, los líderes hablaron con los demás, con el pueblo,
Y ellos dijeron que sí querían agradar a Dios. Ellos respondieron, vamos a hacer todo lo que nos dice Dios. Así fue la respuesta del pueblo de Israel. Todo lo que nos dice, porque el Señor les iba a dar esas tablas de la ley. Y lo que quería Dios era un compromiso, porque era un pacto que estaba haciendo. Ustedes, yo les entrego esta ley que tienen que obedecer. Y la parte del pueblo de Israel era solamente obedecer. Y Dios cumplía con su pacto. Entonces Muy bien. Moisés sube a la montaña, otra vez se sube a la montaña, ¿ya? Sube a la montaña y le da la respuesta a Dios de lo que había dicho la gente. Le dijo, dice las personas, ¿no? Dicen, todo el pueblo dice que, ¿no? Va a ser lo que tú dices, Dios. Todo lo que tú digas, ellos harán. Han hecho ese compromiso. Entonces Dios le dice a Moisés, en 3 días regresaré, me presentaré ante ti en una nube espesa. Voy a hacer eso para que la gente me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. ¿Ya? Porque el Moisés era el líder de todo el pueblo. Y solamente Dios no hablaba con todo el pueblo, sino que Moisés era ese intermediario de Dios con el pueblo. Porque ahí todavía no estaba Jesucristo, no había nacido, no había venido acá a la tierra. Entonces, ¿con quién se podía, no? Dios no podía comunicarse directamente con la gente. Entonces, escoge a este hombre Moisés. Moisés es una clase de profeta, tipo de Jesucristo, ya que se conecta con Dios y él es el que les habla al pueblo, porque no podía hablarle Dios directamente al pueblo. Por eso le dice, en 3 días regresaré, me presentaré ante ti en una nube espesa. No es que Dios se iba a dejar ver con su cara, rostro, cuerpo, no. Entre esa nube Dios iba a hablar, solamente se le iba a escuchar su voz. Dice, para que la gente me oiga hablar contigo y así, dice, tenga siempre confianza. Eso es lo que quería hacer Dios. ¿Y qué pasa? 3 días después, lo que Dios le había dicho comienza, los relámpagos, los truenos, una nube grande encima de la montaña. Mira, y la gente ahí alrededor, pero la gente no podía subir a la montaña. Ellos tenían que quedarse ahí nomás alrededor. El único que podía subir y escuchar la voz de Dios era Moisés. Y había, dice, un sonido como de trompeta muy fuerte. Y los israelitas estaban ahí, ¿no? Eh, como Dios les había dicho, ahí paraditos, que ahí no podían, no, ellos no podían subir, estaban prohibidos de subir. Así nos dice Éxodo 19, no podían, no estaban prohibidos. Solamente Moisés hablaría, ellos verían desde arriba, solamente ellos veían la nube, los relámpagos en ese lugar de la montaña. Así se manifestó Dios. Ellos tenían miedo. Y ahí nomás los dejó Moisés hasta ahí, hasta la base de la montaña. Ellos tenían miedo. No, Moisés, si nosotros escuchamos la voz de Dios, nosotros morimos. Mejor anda tú y habla con él. Ellos tenían miedo. Imagínate, escuchar la voz es como una voz de trompetas. Algún día ustedes escucharán la voz de Dios. Yo sí he tenido esa experiencia de escuchar mi nombre con la voz de Dios. Es una voz de trompeta y te entra un miedo terrible cuando yo recién empecé los caminos de Dios. Es una experiencia muy bonita. Y ustedes pídanle a Dios en algún momento en sus oraciones, Señor, yo quiero escuchar tu voz, háblame, quiero escuchar tu voz. Pídanle eso. Entonces, cuando nosotros estamos en oración, de repente no vamos a escuchar su voz ahí mismo, pero en algún momento lo hará. En algún momento les abrirá sus oídos espirituales y ustedes podrán escuchar su voz. Y este fue un momento tremendo para el pueblo de Israel. Tremendo. Muy bien, entonces Dios estaba en la montaña, ahí estaba su presencia, a través de ese fuego, de ese humo, ya parecía como una chimenea, dice, como una fábrica. Cuando sale el humo, ¿no? En una fábrica, ustedes han visto cómo sale, ¿no? De la fábrica, están trabajando ahí, cómo sale ese humo negro, pero aquí dice que había fuego, humo. Dice que toda la montaña tembló,
terremoto, un temblor. Y Moisés sube a la montaña y Dios le dijo todo lo que él quería que la gente hiciera. Entonces le estaba escribiendo ahí, ¿no? Las tablas de la ley. Moisés regresa a la gente, al pueblo, y le dice todo lo que Dios le había dicho. Y otra vez ellos dijeron, sí, vamos a hacer todo lo que Dios nos ha dicho. Mira cómo se comprometía. Así a veces nosotros estamos, ¿no? En ese compromiso. A veces nosotros estamos en ese compromiso de que sí, sí, sí quiero obedecer. Cuando oramos, ¿no? Cuando oramos, ay, sí, Señor, cuando escuchamos su palabra. Pero una cosa es cuando estamos en la situación, ya no queremos obedecer. Cuando se dan las cosas, ya no queremos obedecer. Y así era el pueblo de Dios. Prometía. A veces nosotros prometemos así, sí, Señor, te voy a obedecer. Cuando oramos, ¿no? Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, decimos, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero más hacemos la voluntad de Dios o la voluntad de la tierra, mi voluntad. Hago mi voluntad y a veces, ¿no? Más mi voluntad que la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé, hermana? Me podrán preguntar, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mí? Leyendo su palabra. Ahí está. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Cómo sé cuál es la voluntad, ¿no? de Dios para mi vida? Leyendo su palabra. ¿Quién me lo va a decir? Mi papá no me va a decir cuál es la voluntad de Dios, mi mamá, ni la profesora, ni aún nosotros que estudiamos la Biblia podemos, cada uno tiene que leer la palabra de Dios y Dios se va a ir manifestando, así como se manifestó, ¿no? En esta montaña. Y ellos tenían miedo. Y Dios les hablaba a Moisés y Moisés bajaba y le decía, el Señor dice esto y esto y esto. Y ellos decían, sí, sí, vamos a hacer todo lo que Dios nos ha dicho. Se comprometían a hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios le da la tabla. Dice que las tablas fueron escritas con el dedo de Dios. Y ese mismo día, por la tarde, Moisés, ¿no? recibe esta tabla. Lo que Dios le había dicho estaba en este libro del pacto, porque lo hizo en piedras, no era como ahora tenemos la Biblia, que es una hoja, que es un cuadernillo, que lo impresan, ¿no? Que lo imprimen en una librería, en una imprenta. Ya no es así como, ¿no? Ahora lo tenemos. En el principio fue así en piedra. Ese fue el pacto de Dios, en piedra. Porque ahí no había no, todavía no había salido, no los papeles, la imprenta, eran en piedras. Ahí estaban escritos los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. El siguiente día, Moisés se levanta muy de mañana y construye un altar con 12 piedras alrededor. Esas 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel, porque de esas 12 tribus iba, ¿no? a comenzar a formarse el pueblo de Israel. Ahora, vamos viendo entonces. Cuando la gente había ya decidido obedecer a Dios, hizo un pacto con Dios. Moisés construye un altar con piedras para hacerles recordar su promesa, ¿no? del pueblo con Dios, para hacer oficial el pacto, y la gente tuvo que ofrecer ofrendas quemadas, sacrificios de becerro, ¿no? ¿Qué significaba sacrificar un becerro? Dios pedía siempre un becerrito, porque a ese becerrito se mataba, ¿no? Tenía que derramar su sangre, y eso significaba que Dios perdonaba nuestros pecados. Entonces Moisés, Sacrificaba como lo que animales. había escrito, claro, el sacrificio de animales, Moisés, como lo que ya había escrito, ya estaba en el libro, les leyó a ellos, ¿no? Este libro fue llamado el pacto o el acuerdo, se llama así, o el acuerdo que hicimos con Dios. Es el libro del pacto. Por eso a veces decimos, ¿no? El nuevo pacto y el antiguo pacto, o Nuevo Testamento, que es lo mismo, y el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. O sea, Dios hizo un pacto en el primer pacto o en el Antiguo Testamento era obedecer la ley. Pero en el nuevo pacto, ¿qué es el nuevo pacto ahora? Es lo que Cristo hizo en la cruz. Dice, cuando bebió del vino,
en la última cena dijo, este es mi sangre, el cual sella el nuevo pacto, o sea, el perdón de nuestros pecados, porque su sangre ya no era un corderito, ¿no? Ya no era un corderito que tenían que sacrificar, no matarlo, degollarlo, y esa sangre significaba, ¿no? El perdón. Ya no teníamos que presentar becerros. Ahora en el nuevo pacto, ¿qué es? Es Cristo el que sella con su sangre el nuevo pacto. ¿Ya? Entonces, por eso que la ley era el libro del pacto, ¿no? Que Dios hace con su pueblo de Israel. Pero en el nuevo pacto ya solamente no es un pacto con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad. Ahora ya nosotros estamos en este nuevo pacto, porque era la sangre derramada para el perdón del pecado de toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel, para toda la humanidad. Entonces, cuando la gente oyó, todos oyeron, ¿no? Que lo que Dios quería que hicieran, ahí estaba Moisés con el libro del pacto, ¿qué respondía la gente? ¿Qué respondía el pueblo? Sí, vamos a hacer todo lo que Dios quiera. Eso es muchas veces nuestra promesa, ¿no? Sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. A veces le prometemos así a Dios, pero a las finales no hacemos lo que, ¿no? Lo que Dios dice en su palabra. Solamente a veces hacemos promesas a Dios sin cumplirlas. Que Dios nos perdone y nos ayude. Más tarde, Moisés y los líderes subieron a la montaña otra vez, y los líderes se quedaron en un lugar mientras Moisés subió más arriba para estar con Dios. Y Dios le dice, quédate ahí conmigo y te daré unas tablas de piedra. En ellas he escrito las leyes y los mandatos para instruir a los israelitas. Ahí estaba, ¿no? La voluntad de Dios, para instruir. Por eso que lo que dice segunda de Timoteo dice, ¿no? Que la palabra de Dios sirve para instruir, ¿no? ¿Para qué más? Para enseñar. ¿A quién? A los hombres, para instruir en justicia a todos, no solamente para el pueblo de Israel. La palabra de Dios es para todos. Entonces la gente, ¿no? Ya tenía, desde ese entonces ya estaba escrita, ¿no? La palabra de Dios. Ellos podían leerla pues a través de esas tablas. Podían recordar las leyes, los mandatos de Dios a través de esa tabla. Es así como queda ya perenne, como se dice, la palabra de Dios. Pero no solamente queda en piedras, luego las pasan, ¿no? Ya Moisés escribe y recibe más mandamientos, no solamente los 10, sino recibe como 630 leyes, mandatos también, que está en todo el libro de Levíticos, en Números, en Éxodo, ahí están todas. Y son más de 630 leyes y mandatos, estatutos Que que sí, Dios mire. da al pueblo de Israel. Sí, 630, no solamente son las 10. Hola. Sí. Recién sabes, Aarón, sí, son 630 Sí, mandamientos. mire, Nos siempre. hablan, muy bien, está bien, estamos aprendiendo. Son 630, aparte de los 10 mandamientos, ¿no? Que es amar a Dios sobre todas las cosas, no hacernos ídolos, eso está en Éxodo 20, ¿no? No hacernos ídolos de lo que creemos que es Dios, ¿no? No hacernos imágenes, ni postrarnos a ellas, dice, ante las imágenes. Eso lo prohíbe Dios. Honrar padre y madre para que nos vaya bien y seamos de larga vida en la tierra. ¿Ah? ¿Qué más? No fornicar, no matar, no robar, no envidiar, no desear, ¿no? Los bienes ajenos. Esos son uno de los 10 mandamientos, pero aparte hay 630 estatutos, mandatos, ¿no? Con respecto a lo que es la santidad, cómo vivir. Y eso lo vemos en todo lo que es el Antiguo Testamento hasta Deuteronomio, están los mandatos que dio. Entonces, y ahí comienzan, ¿no? A escribirlos en papiros en ese tiempo, y así como ha ido a través del tiempo ya, ¿no? Lo que es la tecnología, los avances, y mira hasta que hemos tenido la Biblia que tenemos hoy. Ahora la tenemos ¿en qué? En el celular, ¿no? Bajamos una aplicación y tenemos en el celular tenemos la Biblia, imagínense. ¿Ah? Y ustedes abren su Bueno, Face y salen muchos Sí, textos mire. bíblicos, ¿sí? Y miren cómo desde tablas que comenzaron, miren. Comenzaron con 2 tablitas y mire cómo tenemos ahora todo lo que es el Antiguo Es una y el Nuevo aplicación, Testamento. hermanita.
Hay aplicaciones, muy bien, hay aplicaciones que uno baja de las Biblias en cualquier versión, traducción que tú quieras, y las tienes ahí, ¿no? En tu celular, las puedes Sí, leer. O hay un sea que ahora montón. ahora tienes la palabra de Dios donde quieras, no puedes decir, no sé, no conozco la voluntad de Dios. Nadie se va a justificar un día cuando estemos delante de Dios, nadie nos vamos a justificar que no conocí. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios ahora. Todos tenemos acceso. Desde ahí entonces tenemos ya las palabras de Dios. Fue así como se obtuvo la palabra de Dios. La escribió Dios, no la escribió, no, aquí con el dedo de Dios. Luego ya Moisés escribió todo inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Porque él no estuvo en la creación. Sin embargo, Génesis y los 5 primeros libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, ¿quién lo escribió? Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Fue Moisés. Fue Moisés, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, ahora sí vamos a hacer las preguntas correspondientes, a ver si respondemos, si hemos estado atentos, ¿ya? Pueden responder, no tengan, se dice vergüenza en responder, Hermanita, ¿ya? Sí, dime, dime. al terminar, A puedo ver, cantar la alabanza. Asia, sí, nos deleitas con una alabanza para el Señor, bien. Vamos con la primera pregunta. La primera vez cuando Dios habló con Moisés, Él le dijo, ustedes han visto lo que hice con los egipcios. La pregunta es, ¿qué les pasó a los egipcios? A ver, ¿quién responde? Vamos. Miss, Sí, Aarón. Hermanita, yo, Sí, dime ya, cada uno, a ver, todos los que quieren participar. A ver, dime. A ver, le pasó que primero que fueron pasando por el mar que se abrió y ¿ya? después cuando iban a punto de atrapar a los israelitas, el mar se cerró y los ahogó. Muy bien, eso es lo que le pasó a los egipcios. Muy bien, contestada. A ver, Areli, dime. ¿qué pasó a los exiliados? Se ahogaron en el Mar Rojo. Ajá, en el Mar Rojo. Muy bien. Se ahogaron en el Mar Rojo los egipcios. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Seguimos. Segunda pregunta. ¿Qué tenían que hacer los israelitas para ser el pueblo especial de Dios? ¿Ah? Sí dijimos. Cumplir las leyes Muy bien, cumplir las leyes, Areli. Muy bien. Hacer la voluntad. ¿La voluntad de quién? de Gabriel. Dios. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué tenían que hacer los Hacer la israelitas voluntad para de ser? Dios, lo que Él quiere para nosotros. Ya, muy bien. ¿Quién más quiere responder? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? A ver, ¿cuál era? Ser obedientes. ¿Qué les pedías? Sí. Que obedezcan nada más. O cumplir la voluntad, lo que han dicho. Eso también está, justifica también la pregunta. Muy bien. Entonces, tenían que hacer la voluntad de Dios es ser obedientes a Dios. Es lo mismo también. Muy bien. La tercera pregunta, ¿qué dijeron el pueblo cuando supieron que Dios quería que ellos fueran su pueblo especial? ¿Qué dijeron? Que se haga su voluntad. ¿Ya? ¿Qué más? Comprometieron, ¿Ah? se ¿Gabriel? comprometieron, Se comprometieron, muy bien, se comprometieron. Se comprometieron a ser obedientes a la a ley ser que Dios les dio. obedientes. Ajá, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Haremos todo lo que Él quiera, decían, ¿no? Se comprometieron, se comprometían y se comprometían. Muy bien. Vamos, la cuarta pregunta. ¿Por qué es importante tener escritas las leyes de Dios? ¿Por qué es importante? Porque así podremos ir al camino de Dios. Bien, porque así podemos, ¿no? Estar. Para hacer el plan que Dios quiere Poder para nosotros. seguir, ¿Quién más? A ver. para Areli. cumplir su voluntad.
para cumplir la voluntad de Dios, Gabriel? Para ir al camino de la verdad, para ir al camino de la verdad y no de la mentira. Ya, muy bien. Para no olvidarlas, ¿no es cierto? Porque es importante tenerlas escritas, así como tenemos ahora la Biblia, así como la tenemos ahora. ¿Para qué es importante tenerlas así, las leyes? Porque Dios solamente les pudo decir, ahí están las Hermanita, 10 también leyes, para y no olvidarlas. para no olvidarlas, pues para eso tenemos la Biblia. ¿No? Por eso también Dios mandaba que la escribamos, ¿no? En las paredes de nuestras casas, para no olvidarnos de la palabra de Dios. Muy bien. La quinta pregunta, ¿cómo nos ayuda hoy la palabra de Dios? Las leyes de Dios, ¿no? ¿Cómo nos ayuda Nos hoy? A ayuda ver, en los momentos de necesidad y angustia. muy bien, nos ayuda en los momentos difíciles. Muy bien. ¿Quién más? A través de nuestra fe. Ya. La Claro, vida porque también tenemos nos da que a creer diario. leyéndola a diario, ¿no? Porque Dios nos habla, hasta hoy nos habla por medio de su palabra. Dios nos Hermanita, habla nos ayuda a través de nuestra fe. también de la fe, porque tengo que creer que es la palabra de Dios. O sea, eso sí, sin duda, tienes que tener fe para creerla, porque todos no la creen. O sea, la Biblia está ahí, hasta tienen en su casa una Biblia, pero no tienen fe en ella, no tienen fe. Entonces necesitamos de la fe para creer y que esta palabra actúe en nuestra vida. Sí, mi. Ya. Otra pregunta, ¿qué nos enseña la Biblia sobre la obediencia? ¿Qué nos enseña? Que cuando somos obedientes, Dios nos hace progresar. Dios nos hace, Progresar. ya salió Rebeca, ¿no? Ojalá. Ya. Lo que ¿Qué tenemos que nos hacer para enseña, seguir su camino. qué nos enseña la Biblia sobre la obediencia? Bien, vamos a ver. Efesios 6:1. A ver, vean su Biblia ahí, Efesios 6:1 y lo leen. No lo he puesto aquí para que ustedes busquen. Efesios 6:1. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la obediencia? ¿Sí la conocen? A ver, si lo tienen ahí, lo leen. Primero que lo tengan, lo leen. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la obediencia? Que obedecer es hacer justicia. Ya. Es hacer justicia. Eso nos enseña la Biblia de la obediencia. Dice, hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que le corresponde hacer. En la otra versión que ha leído Aarón dice, no, porque eso es justo. O sea, obedecer es hacer justicia. Es justo que yo obedezca. Es justo que yo obedezca. O sea, eso nos enseña de la Biblia, obedecer, ¿no? Ahora, la última pregunta, ¿de qué maneras podemos mostrar obediencia a Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo le muestras tú, Gabriel, Aarón, Gerson, Areli? ¿Más está ahí? Cumpliendo con los Abigail. mandamientos. Cumpliendo con los mandamientos. ¿Qué más? ¿Cómo Siguiendo podemos? con todas las reglas que ha puesto Con Dios. las leyes que Él nos Bien, puso. ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Más? Vamos a ver. ¿Cómo podemos mostrar la obediencia a Dios? También compartiendo, ayudando a otros, siendo amables, etcétera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente, ¿cómo nos manda a obedecer a Dios? Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Nos manda tener amor por los demás. Si tenemos amor por los demás, compartimos, ayudamos, ¿no? Tenemos que ser amables con los demás, no vamos a ser, pues como se dice, lusurientos, malcriados. No podemos así dar testimonio, ¿no? De obediencia a Dios, hablando palabras deshonestas, otras cosas. Entonces es la manera como yo Hermanita, también demuestro mi honrar a nuestro obediencia. padre y a nuestra Claro, madre.
honrar a padre y a madre. Si yo voy a hacer, por ejemplo, le voy a insultar a mi mamá, le levanto la voz, a veces hasta la llaman por su nombre, ¿no? Mamá se llama Juana, hoy Juana, yo he visto así, ¿no? Que llaman a su mamá por su nombre, no hay respeto, porque honrar y obedecer significa, ¿no? O sea, solamente no es que tú obedezcas, sino que también tienes que respetarla. Y si es tu mamá, o le dicen madre o mamá, o mamita, a veces de cariño, ¿no? Mamita. No la puedo llamar de tampoco de, ¿no? Con su nombre. Tiene que haber respeto. Entonces, ¿de qué maneras podemos mostrar la obediencia a Dios? Compartiendo, ayudando a otros también. Es manera de. Ya vamos terminando. Y ahora vamos a ver entonces el texto bíblico para memorizar. El texto bíblico está en Lucas 11:18. ¿Qué dice? En la versión Palabras de Dios para Todos dice, pero Jesús dijo, más bien, qué afortunados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. A ver, pero Jesús dijo, más bien, qué afortunados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Mire lo que esta palabra, la que me habla esta versión, Palabra de Dios para Todos. Afortunados, ¿tú sabes lo que es tener fortuna? Dice, oye, tiene una fortuna, o sea que es millonario, ¿no? Que tiene de todo, que le sobra. Por eso, y mira lo que dice Jesús, Bendecidos. bendecidos, dice, más bien, qué afortunados, imagínate, o sea, soy recontra millonario, furarchi era millonario, con los que escuchan la palabra, o sea, los que estamos aquí escuchando la palabra, es una fortuna, bienaventurados, felices, pero me gusta esta palabra que usa aquí en esta versión, afortunados. Porque estamos escuchando la palabra de Dios, dice, y no solamente la escuchan, sino que también la obedecen. O sea, ¿de qué me vale escuchar si no la obedezco? ¿De qué me vale escuchar? Va junto con el oír está el obedecer. Amén. Junto con el oír está el obedecer. Así que todos Amén. no lo aprendemos, pero Jesús dijo, más bien, qué afortunados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Gloria a Dios. Entonces, hasta aquí hemos terminado la clase de hoy. El próximo sábado a esta misma hora estamos entrando 6 de la tarde, ya, los espero. Y vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios. A ver, va a cantar Areli para... Areli, nos vas a una alabanza para poder ya luego orar y despedirnos de esta reunión. Areli, ¿estás ahí? Sí, Ya, ¿vas a cantar? hermana. ¿Sí? ¿Listo? Te escuchamos. Sí. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar
postrado en tu presencia y adorarte más y más. Amén. Gloria a Dios, qué bonito. Llenar el trono de Dios, ¿no? Dice, con alabanzas de Jesús. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque por años, Señor, tú has querido comunicarte, Señor, darnos a conocer tu voluntad, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Lo que tú deseas es que nosotros, Señor, seamos obedientes a ella. Perdónanos porque te fallamos muchas veces, porque pecamos contra ti, Señor. Perdónanos. Ten misericordia, Señor, de esta humanidad, por estos momentos tan difíciles que vivimos, Señor, en todo lugar, Padre, con esta pandemia, la crisis no solamente sanitaria, sino también económica que se vive, Padre, en muchos lugares, la crisis de valores, Señor, la maldad se ha multiplicado, hay mucho dolor, Padre, en todos los lugares, familias enlutadas, hay mucha necesidad, Padre, ayúdanos, Señor. Gracias por la vida, Señor, de Aarón Moncada, por su familia, sigue guardándolos, ayudándolos, por la vida de Gerson Sullón, Señor, por sus padres, por sus hermanos, Señor, ten misericordia, ayúdalos, Señor. Tú conoces la necesidad de Gerson. Ahí donde está, ministralo, Señor, en sueños, Padre, en el nombre de Jesús. Por Abigail Huertas, Padre, desde Bagua, gracias, Señor, por ella, por su papá, Señor, mi hermano Hernán, por mi hermana Araceli y sus hermanos. Oh Señor, gracias por ellos, sigue guardándolos, por Gabriel Vázquez, por sus padres, su familia, Señor, en el nombre de Jesús, por Rebeca Silva, por Areli, Señor Arévalo, Padre, también su familia, Señor, en tus manos estamos todos, Señor, ayúdanos por los hermanos que no pudieron entrar en esta noche, Señor, también. Algún motivo habrán tenido, Señor, lo harán la próxima semana. Vuélvenos, Padre, para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias por ellos, por los que participaron, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Tu palabra no retorna vacía, Señor. Ahí estás obrando tú en sus corazones, en sus vidas. Gracias, Señor. Te alabo y por tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Nos despedimos no de la presencia del Señor, pero sí de esta Dios los clase, ¿ya? bendiga, mis Dios les bendiga, queridas. cuídense, ¿ya? Hasta la próxima semana, 6 de la tarde. Dios los bendiga, hermanos Dios y les bendiga. hermanas. Chao, Gerson, Areli, chao, nos vemos. Dios les bendiga.